Muy buenas tardes, América Latina. Les habla Facundo Molina, director de Molefex, academia dedicada a formar traders desde el año 2005. Aquellos que no me conocen y están por primera vez en estos webinarios, les comento un poco de mi historia. Vivo en Argentina, casado, con 3 niños. Me dedico al mundo del trading desde el año 2001, para ser bien concreto. Comencé a estudiar, a desarrollarme y a tratar de adquirir la mayor cantidad de información, tomando cursos y seminarios. Luego de haber renunciado a una multinacional, abrí mi cuenta de trading con mis pocos ahorros en el año 2003, mi cuenta real en el marzo de 2003, y a partir de allí no he detenido mi operatoria hasta la actualidad. Como les mencionaba recién, en el año 2005, y luego de compartir análisis, desarrollar artículos para algunos principales medios de Internet, como Forex Factory, FX Street, Investing. Fundé en el 2005 MolFX para poder compartir mis conocimientos y tratar de evitar que, lógicamente, una gran cantidad de personas cometan los errores que cometí al inicio por falta de un mentor, de un tutor y, lógicamente, de conceptos que me ayuden a desarrollar mis o las habilidades en el trading. Hoy vamos a hablar del RSI y vamos a trabajar directamente sobre el Forex o índices. ¿Cuál es el instrumento quizás más importante? Acá Dan me dice cuáles son los pares que más opero. En realidad, trabajo mucho con los pares principales. Me gusta mucho la libra, la libra dólar, la libra yen, también algo del dólar australiano, el canadiense. Me está gustando mucho el movimiento de los índices. El oro y el petróleo también están siendo muy volátiles y con intensidad para el day trading y el scalping. Pero bueno, cada uno tiene sus formas. Opero cuentas personales, acompaño a un equipo importante a trabajar con cuentas gestionadas. Así que son varios los activos que estudio. Espero te sirva mi respuesta, Dan. Pero vamos a focalizarnos, bienvenida Sara, a la sesión del día de hoy, y vamos a introducirnos en el mundo de los indicadores. Aquellos que recién comienzan y desconocen el indicador o los indicadores, estamos hablando ni más ni menos de fórmulas matemáticas que se representan gráficamente. Eso es un indicador, ¿sí? Una fórmula que tiene lógicamente alguna lógica, y esa lógica sí trata de brindarnos si hay una fortaleza compradora, vendedora, si hay volatilidad, si hay aceleración, si hay tendencia. Tiene alguna lógica que generalmente viene en una combinación entre el precio de apertura, cierre, máximos, mínimos y X cantidad de tiempo. Entre esas 5 variables, casi todas las fórmulas que se traducen en indicadores sí son concebidas. Hoy vamos a hablar del RSI. ¿Alguno lo conoce? ¿Se anima a compartir si lo utiliza, no lo utiliza? ¿Cuál es su utilidad? ¿Para qué le sirve? Así vamos interactuando un poco antes de que me meta yo y le brinde mi comentario. Muchísimas gracias, Eric, que me está diciendo que lo utiliza. Perfecto. Si aún no lo hace, ¿desde hace cuánto tiempo? ¿En qué instrumento? ¿En qué horario? ¿Con qué tipo de señal? Bien, bien, excelente. Algunos combinan con otros indicadores. Bueno, hoy vamos a meternos directamente con el RSI, y mientras dejo que me redacten algunas de algunas respuestas. Bien, acá me dice que lo utiliza pero no termina de entender. Bueno, ahora vamos a ir. Entonces déjenme un poquito de mi lado. Perfecto. Acá, bien, bien, un montón de comentarios. Bienvenidos. Bueno, vamos adelante. ¿Qué es el RSI? Son 3 letras por las primeras, son las primeras letras de las 3 palabras que se llama Relative Strength Index o índice de fuerza relativa. Y como bien dice su definición, mide la fuerza entre la compra y la venta. ¿De qué manera mide la fuerza entre la compra? Con una muy fácil fórmula, ¿sí? Que como lo tenemos dentro de un indicador cerrado, lo que me hace, me mide la sumatoria de las sesiones ascendentes versus las descendentes. Esta es ni más ni menos que la definición. A partir de X cantidad de periodos, si estamos en gráficos horarios y ponemos RSI en 10, implica que está tomando la sumatoria
de las últimas 10 horas en cuáles fueron compradoras y cuáles fueron vendedoras. Si tomo matemáticamente y si de las últimas 10 sesiones 8 fueron compradoras, 10 pips por cada hora, son 80 pips, y si las dos vendedoras fueron de 20 pips, lo que me marca el RSI es 60 y como marca una fórmula, lógicamente está ¿sí? en un porcentaje sobre 0 y 100. Esto es lo que nos mide cómo viene comportándose en X cantidad de sesiones ¿sí? la fuerza del mercado. Entonces, ¿cómo se visualiza? Algo así. Algo así. Se ve por debajo, como decíamos, a partir de la fórmula aparece entre 0 y 100, por lo cual es un indicador que está cerrado, es una suerte de oscilador, y cuando la fuerza a partir de mayor cantidad de sesiones es compradora, lo que me está indicando, lógicamente, es un ascenso de la curva, por lo cual, en este caso el RSI de 14, me va indicando de las últimas 14 velas, acá estamos en el dólar 100 de 4 horas, implica que cuando aparece mayor cantidad de velas compradoras, la curva empieza a ascender. Si cruza la zona de 50, indicaría que empieza a ser más fuerte la compradora que la vendedora, y si sube de 70, estaremos en niveles de sobrecompra, que lejos de indicarnos un cambio de dirección, nos está indicando que en las últimas 14 sesiones, en este caso de 4 horas, el mercado está fuerte comprador. Y fíjense que quebró 70, claramente vemos un movimiento tendencial, y esto, más allá que retrocedió a modo de una corrección, porque hubo una corrección importante de las 4 velas sobre las últimas 10, sin embargo, volvió a pegar un impulso arriba, se mantuvo por encima de 70 y fíjense el movimiento fuerte comprador que nos regaló el indicador. ¿Y por qué les manifiesto esto? Porque mucha gente toma que cuando quiebra 70, está en sobrecompra, hay que vender. Y no, lo que me está indicando es que está con fuerte tendencia compradora. No hay una señal de reversión todavía confirmada. Ahora vamos a ver un poquito más las señales, pero me alegra que me vayan acercándose más comentarios y más inquietudes. Acá Juan me dice, ¿qué pasa cuando está muy horizontal? Bueno, claramente cuando está muy horizontal, lo dice, es una sumatoria. Por eso siempre hago hincapié que deben entender qué es lo que estamos utilizando. En este caso, me está midiendo la sumatoria de las sesiones compradoras versus las vendedoras. Si está horizontal, implica que está la fuerza compradora y vendedora ¿sí? equilibrada. Entonces, fíjense que cuando ha estado cerca de 50, tenemos una zona de rango. ¿sí? Fíjense acá, también, ¿sí? que se despegó un poquito de 50, estaba con una relativa fuerza compradora, pero sin embargo se quedó cerca de 50 y hubo también un rango. Entonces, claramente nos está mostrando ¿sí? lo que nos está sucediendo en las últimas sesiones. Bien, acá Alexander me hace una pregunta, pero me parece que te la voy a responder ahora cuando desarrollemos estrategias con el RSI. ¿Cuáles son las formas de desarrollar estrategias con el RSI? Bueno, uno son los cruces de línea sobre venta y sobre compra. ¿De qué forma? Cuando el mercado está comprador y cruza la de 70 de abajo hacia arriba, me indica sobrecompra, me indica fuerza compradora y hay gente que compra, ¿sí? aprovechando la fuerza última ¿sí? que está teniendo el indicador. Si pasa de norte a sur, de abajo hacia arriba, la zona de 30, es sobreventa, es fuerza vendedora, se vende. Bien, ahora, una vez que subió, pasó 70 y empieza a perder dirección y cruza de arriba hacia abajo 70, indicaría quizás la pérdida de fuerza compradora y el inicio de un ciclo vendedor. Si luego de haber caído, cruzado la zona de sobreventa, pierde velocidad y empieza a ascender, cruzando de sur a norte la zona de 30, podría ser una zona para comprar, anticipando un posible ciclo comprador. Ahora sí, y acá está, cruces de la línea de 50. Otra de las formas de utilizar este indicador es que cuando cruza de sur a norte, de abajo hacia arriba, la de 50, indicando que está fortaleciéndose la fuerza compradora. Caso contrario, cuando cruza de norte a sur, la línea de 50 me está indicando fuerza vendedora ascendente.
Otra es cambiando las variables. ¿Por qué? Porque lógicamente lo estamos utilizando con un periodo. Entonces me mide la fuerza, por ejemplo, de 14 periodos por defecto, pero también puede ser de 20 o de 60. ¿Qué significa? Cuando yo contemplo mayor cantidad de periodos, de tiempos, velas, sesiones, como quieran llamarlo, lógicamente la curvatura va a ser diferente, porque si asumo que tomo mayor cantidad de periodos, estoy tomando un mayor plazo en el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, con menor cantidad de variables, un RSI de 3, lo único que me está mirando las últimas 3 sesiones. Si está seteado en día, me está mirando la fuerza relativa de los últimos 3 días. Hay estrategias que además combinan diferentes temporalidades para ver los cambios mayores con los cambios menores. Y la última, la aplicación de convergencias o divergencias para ver el comportamiento del precio versus el indicador y anticipar quizás finales o agotamientos de tendencia o confirmar movimientos direccionales. Bien, mientras voy viendo algunas preguntas y respuestas que van llegando, hoy quisimos enfocarnos en el RSI en dos tipos de instrumentos. Para eso elegí el euro-dólar en gráficos diarios y de otro lado el DAX, que se representa con el contrato por diferencia, el GER30. Cada uno me está midiendo en este momento el comportamiento de gráficos diarios del euro-dólar, el volumen, el instrumento, o mejor dicho, el par de monedas de mayor volumen en el mercado Forex. Y por otro lado tenemos el GER30, que es el sinónimo de los índices europeos. ¿Cómo inserto el RSI? Me voy a la parte de insertar indicadores, ¿sí? Y encuentro el RSI, que es el Relative Strength Index. Va a aparecer, lógicamente, los parámetros de entrada. Por defecto viene 14 periodos, implica que va a medir los últimos 14 días. Lo vamos a dejar en este momento por defecto en 14. Vamos a dejar al euro, ¿sí? En este caso, en color azul, ¿sí? Los niveles vamos a dejar 30 y 70, pero uno también podría optimizar y quizás ir a 80-20 o 75-35, dependiendo obviamente la volatilidad del instrumento. Y vamos a aceptar y vamos a ver cómo del lado izquierdo de la pantalla tenemos configurado el RSI en periodos diarios en el euro-dólar. Vamos a hacer lo mismo en el DAX. Vamos a insertar el indicador. Vamos a insertar un RSI también de 14 periodos, pero en este caso lo que vamos a hacer es cambiarle el color y a los alemanes le vamos a poner el color rojo. Los mismos niveles, entonces tenemos de un lado el RSI de un instrumento como el euro-dólar en gráficos diarios, del otro el RSI del DAX. ¿Está bien? Perfecto. ¿Qué viene sucediendo en este periodo? El objetivo es comparar periodos similares en instrumentos distintos para ver, lógicamente, qué sucede. Vamos a comenzar con el euro. ¿Sí? En este momento lo dejamos en gráficos diarios. Vamos a marcar como inicio acá, el mínimo, ¿sí? El 3, 6, bueno, en el 2020, noviembre del 2020, ¿sí? Exactamente. Y vamos a marcar los primeros días del mes de noviembre también, ¿sí? Aquí estamos en el DAX. Lo cual claramente han tenido comportamientos diferentes en el mercado. El DAX nos ha mostrado un movimiento direccional alcista, formando hace muy poquito sus máximos históricos. Y el euro ha recuperado posiciones en el último tiempo, sin embargo, más podemos observar un movimiento oscilante. ¿Qué tipo de entradas observamos de un lado y del otro? Vamos a comenzar con el euro. Dijimos que vamos a poner la zona de 50, omití, nadie me dijo nada. Vamos a agregarle también la zona de 50 que no viene hecha por defecto. Entonces yo pongo a añadir 50, ¿sí? Y me aparece también el mismo estilo, una línea intermedia. Lo vamos a hacer también en el DAX. Vamos a agregar las propiedades del RSI, añadir 50. Y añadimos también la línea media. Perfecto. Y ahí tenemos los dos indicadores. Ok, veo mucho silencio, pero no se haya desconectado y se deba a que están todos atentos en una gran cantidad
de personas que se subaron hace un ratito. Les doy la bienvenida también. Espero que me estén oyendo de forma correcta. De tanto en tanto, un ok, estamos bien. Es más que bienvenido. Muchas gracias, Liliana, Jorge, Alexis. Perfecto. Vamos a empezar entonces con el euro dólar. Fíjense que cada instrumento tiene particularidades diferentes, por lo cuales, lógicamente, cuando uno va a utilizar un indicador, y esto es clave, y me adelanto a alguna pregunta, es ¿cuál es el instrumento que más opera? ¿Cuál es el indicador que usted opera? Entonces, fíjense que en un par y en otro estamos usando indicadores idénticos con la misma cantidad de pedidos, en la misma cantidad de tiempo y, lógicamente, tenemos movimientos totalmente diferentes. Fíjense en un euro donde se movió con idas y vueltas, arrancó cruzando 50, si hubiésemos tomado la línea de 50 nos hubiese dado una linda zona de compra, por lo cual podríamos haber comprado acá y fíjense que se inició un movimiento, no volvió a quebrar la línea de 50 hasta por aquí, entonces podríamos haber dicho que aquí más o menos nos hubiese cruzado la línea de 50, podríamos haber hecho una venta por aquí arriba, bien, comenzó a caer, volvió a golpear 2 veces sin confirmar la línea de compra, por lo cual ahí aparece una pregunta un poco más fina, ¿en qué momento hago la entrada? Cuando me cruza y cuánta cantidad de puntos por encima de 50 hago la entrada, ¿cuál es mi filtro para entrar? ¿Una vela? Bueno, vamos a suponer que no entramos, ¿sí? Acá sí se confirmó una venta, perdón, acá seguimos todavía vendedor, ¿sí? Hasta la compra se hizo acá, lógicamente en un movimiento lateral. En este caso tuvimos una compra que nos marcó el indicador por acá, ¿sí? Fíjense, perdón, por acá, poco antes, aquí arriba, y después una nueva venta en la línea de 50, cuando quebró acá, y luego nos dio una quinta entrada en zona compradora, algo acá, más o menos, un poquito antes, a ver, sí, un poquito antes. ¿Qué significa? Que el eurodólar nos regaló una compra cuando quebró 50, un importante recorrido, si hubiésemos salido con la señal contraria, hubiésemos salido en 21.87, nos dio una importante cantidad de puntos, hubiésemos entrado en 1.21.43, aunque subió, si hubiésemos salido con la señal contraria en 1.21.16 hubiésemos perdido unos puntos, en 1.21.16 nos hubiese dado una gran cantidad de puntos con la 50 y si no hubiésemos salido con alguna otra forma de salida, cuando quebró 1.19.15 nos hubiese dado señal de compra y salida del anterior, por lo cual 1, 2, 3, 4 señales, ¿sí? Y la última podría estar vigente todavía porque no quebró la línea de 50. Entonces, podríamos concluir, sin sacar números muy finos, que a grandes rasgos el RSI en gráficos diarios, en el eurodólar, en los últimos meses desde noviembre hasta la actualidad, los últimos 4 meses, nos dio señales importantes porque nos dio importante cantidad de recorridos, zonas de ganancia en casi todas, algunas con pérdida, pero podríamos haber optimizado y obtenido una estrategia de trading con ganancias. Vamos de otro lado, lo que nos regaló el RSI con el DAX. Fíjense que tuvimos, a diferencia del eurodólar que lateralizó, el DAX ha marcado siempre mínimos ascendentes, hay una clara tendencia alcista. Entonces, recuerden que como tenemos un RSI en 14 periodos, ante cualquier lateralización o corrección, nos podría haber mostrado cierto agotamiento y luego, cuando quizás nos daba una señal, al darse vuelta por estar en tendencia, sí, podríamos haber salido en pérdidas. Entonces, vamos con la primera señal en el DAX. Nos encontramos con, vamos a tomarla nuevamente, una compra al inicio, ¿sí? Podría haber sido más o menos por aquí. Luego intentó quebrar, pero no pudo quebrar. Intentó bajar, no pudo. Y recién confirmó la señal cuando quebró 50, ¿sí? Más o menos por acá, que es un poco lo que les mencionaba recién y me adelantaba. Fíjense que necesitaba de 14 días para empezar a perder velocidad, lateralizó,
dejaron de aparecer las compras y aparecieron las ventas. Cuando me dio señal de venta, si no supe salir a tiempo, ¿sí? Porque me dio algunos puntos, la señal se dio vuelta casi en la misma zona porque me regaló una compra muy cerquita. Entonces quizás podría haber salido con alguna ganancia en ventas, pero también podría haber salido con alguna pérdida porque rápidamente se me activó la compra. ¿Hasta dónde? Hasta que apareció una nueva venta. Por acá, también en zona de rango, que se dio vuelta la señal. Entonces podríamos haber tomado otras señales que las voy a poner aquí, por ejemplo, y por aquí. ¿Por qué? ¿Qué estoy tomando? Que acá hubo una venta y una compra rápidamente en la misma zona, más o menos por esta zona que está acá. Entonces, en momentos de lateralización es donde aparecen, lógicamente, los defectos del RSI. Porque al medir solamente 14 periodos, ¿sí? Fíjense que acá, en esto que está acá, estamos a más o menos unas 39 sesiones diarias. Por lo cual, cuando empezó a perder velocidad, que aparecen las velas negras, en 13, 14 velas me da señal bajista. Sin embargo, la tendencia es mayor alcista, aparecen las velas rápidamente y en los momentos de lateralización, al concibir tan pocos periodos, lógicamente cualquier modificación me puede dar una señal contraria y me saca en tablas. Lógicamente, la compra siguiente fue más que buena y me regaló una cantidad de puntos importantes a estar en tendencia hasta los niveles actuales, donde también tuve una pequeña venta en esta caída y una nueva compra, donde quizás hubiese salido con ganancias o en zona de apertura y luego se activó una nueva compra que hasta la actualidad podría estar vigente. Entonces, acá decíamos, tenemos 1, 2, 3, 5 precios, 4, 5 señales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 señales, con gran cantidad de recorridos en movimientos alcistas y los problemas, lógicamente, cuando se convierte en forma lateral. Aquí voy nuevamente a las preguntas, donde comparto y dejo el gráfico y voy recibiendo sus comentarios a ver si esto es más o menos un poco claro. Aquí Alexis nos dice que en 20 lo usaría solo en temporalidades bajas. En 20, estamos en 14 periodos. No sé si entendí bien en 20, pero si querés ampliarme un poco más tu comentario, más que bienvenido. Aquí Armando de Jesús nos dice, bienvenido Armando, ¿podríamos decir que el punto intermedio funciona como soporte de resistencia? Clarísimo, es así. Porque la definición de soporte de resistencia no es ni más ni menos, como se me acomodó esa frase, la zona donde los compradores se encuentran con los vendedores. Entonces, en un indicador como es el RSI, en la zona de 50 están equilibradas las fuerzas compradoras y fuerzas vendedoras. Bien, entonces, conclusiones, mientras espero algunas preguntas y respuestas. El RSI es un indicador que nos mide la fuerza de los últimos periodos. Tenemos que tener claridad para saber qué está midiendo y qué podemos esperar. Entonces, si estamos con 14 periodos y encuentra una zona lateral, ¿sí? Que se extiende como recién en 30 periodos que nos pasó por aquí, ¿sí? Fíjense que toda esta zona lateral que estuvo aquí claramente nos dio señales fallidas, señales falsas, porque el RSI, las señales contra la tendencia mayor, suelen enseñar falsas, o mejor dicho, perdedoras. Son señales verdaderas, pero perdedoras, porque cuando estoy dentro del mercado quizás se me da vuelta la señal y si no tengo una buena salida posiblemente acumule pérdidas. Entonces, ese es un defecto importante del RSI. Por otro lado, como veíamos, solamente tomamos una de las varias señales que me brinda este indicador. En este caso tomamos la zona de 50 en gráficos diarios con RSI de 14. Podríamos haber entrado también con señales en las zonas de 70 y 30 con convergencias y divergencias, lo cual amplía un poco más el estudio. Por eso es que antes que alguno de ustedes me pregunte, bueno, ¿en qué instrumento me recomienda operar y con qué temporalidad? Lo que les recomiendo es que tomen el RSI, aprendan qué nos dice y traten de optimizar lo que nos dice con lo que ustedes están buscando y el capital que están operando. Y hagan ustedes, porque de ahí salen las mejores respuestas.
Acá Rubén me pregunta, ¿lo puedo combinar con otro indicador, como el estocástico y algún otro mejor? Hay un montón de indicadores. Mis recomendaciones son que traten de combinarlo si hay alguna falencia que el indicador tiene, complementándola con otro indicador. Porque a veces el exceso de información no les da señales o no la cantidad de señales que requieren. Hay indicadores como este que es el RSI, es un oscilador que mide fuerza relativa, podríamos combinarlo con uno de aceleración o uno de dispersión. Claro que sí, pero siempre enfocados en el objetivo que ustedes están buscando. Aquí me dice Joaquín, ¿se puede utilizar en gráficos menores? Sí, creo que haberme adelantado a este tipo de respuestas. Hace un rato también preguntaba a Carlos si me recomiendo utilizarlo en el oro. Sí, les recomiendo utilizarlo en cualquier instrumento siempre y cuando lo prueben y vean qué tipo de señales me está brindando y si esas señales son las que yo quiero buscar. Juan Carlos nos hace un comentario, dice que este análisis es mejor para temporales diarios, funciona bien en M15. Creo haber respondido también recién, Juan Carlos, o sea, es un indicador que funciona muy bien. Acá la prueba del día de hoy, que créanme, no la elegí, salió bárbara, porque si tengo que sumar la cantidad de puntos que me dio a favor en la señal contraria, y el DAX me dio una gran cantidad porque agarré, me parece que 2 señales tendenciales, una tercera por iniciarse, muy grandes, por lo cual los movimientos laterales no me afectaron el indicador. Y el euro también me agarró movimientos importantes direccionales porque fueron ciclos grandes. Entonces, los dos me regalan interesantes conclusiones. Sin embargo, yo también podría optimizar porque la entrada de este indicador no tiene por qué ser la salida, podría haber salido antes. Entonces, uno tiene distintas variables a buscarle solución. Aquí me dice Alexis, bueno, no es pregunta, fíjate si me la podés volver a redactar. Herbert me comenta, ¿el indicador se puede usar tanto para entrar en largo como en corto? Porque en el ejemplo entendí que solo entraste en largo. No, Herbert, si has entendido esto y si llamás largo a compra y corto a venta, no. No, porque fíjate lo que pasó en el euro y lo repito, estoy entrando cuando el azul en el RSI va de abajo hacia arriba, es compra. Y aquí me dio compra y fui hasta aquí. Y acá, como el RSI cruza de norte a sur, ¿sí? Me está dando señal de venta, entonces en 21.87 entré en venta. Si no cerré la compra, es la última zona para cerrar la compra. Y aquí entré en venta y me dio una buena cantidad de puntos, pero lógicamente cuando volvió a cruzar 50, si yo no salí antes, tengo que cerrar esa venta porque me está dando señal de compra. Ahora, por favor, confírmame si fui más claro. Dan me pregunta de otro indicador, por lo cual entiendo que se van agotando las consultas con el RSI. La DX es un gran indicador, Dan, es un gran indicador, pero también haz lo mismo. Corrobora por ti mismo qué es lo que te da el indicador y si lo que te indica el indicador, valga la redundancia, es lo que estás buscando y si es efectivo en el instrumento, en el tiempo y con el capital que estás operando. Esas serían las preguntas que tenés que hacer. Bien, me acerco a la opción de preguntas y acá me están consultando si nos pueden contactar. Claro que sí, pueden contactarnos a nuestra página web www.molefex.com, también a nuestro correo info@molefex.com. Mariano nos consulta si damos cursos y seminarios, sí, más de 16 años y de hecho estamos en 3 días con el Hot Sale, Hot Week, sí, con importantes descuentos. Aquellos que nos quieran contactar, todavía estamos en estos 3 días vigentes, así que claramente nos pueden contactar aquellos que quieran seguir avanzando con su estudio. Voy viendo las últimas consultas, inquietudes que me van llegando y seguramente aparezcan varios más, por eso comparto con ustedes no solamente el correo o la página web, sino también todas nuestras opciones en redes, Skype, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram y lógicamente allí arriba YouTube, donde subimos y vamos a subir también el webinar del día de hoy para que ustedes lo puedan volver a ver. Aquí Andrés me consulta cómo establezco el stop loss. Bueno, el stop loss hay varias formas de poder configurarlo. De hecho, hasta podría extender un webinario cómo configurar stop loss. Uno y el más lineal es a partir del riesgo que podés asumir con tu cuenta. Entonces es un stop loss fijo.
Respecto al indicador, lo que uno debería analizar es, a partir del momento de la entrada, cuál es la cantidad de puntos máximos que obtiene esa señal para saber si yo puedo cubrirme a partir de los puntos máximos o a partir de en qué momento. También uno podría anexar la opción de tiempo, ¿sí? Pero eso también depende del tipo de señal y dónde lo estoy configurando, si es una RSI en un día o si es una RSI en 5 minutos. Todo eso los va ayudando, lógicamente, a partir de un muestreo importante, porque uno necesita, ¿sí?, una muestra importante para entender el ciclo de la señal. Y como bien veíamos recién, que analizamos el ciclo completo, desde la entrada de la compra hasta la nueva entrada en la venta, pero en el medio, si uno hubiese puesto fino, les podría decir que en casi todas las señales le brindó ganancias y lógicamente también pérdidas. Por lo cual, en el estudio del sistema, en el tiempo, es donde uno va respondiendo estas preguntas. Pero bueno, mis estimados, vamos llegando al final, los voy saludando y la realidad es que espero se hayan quedado con argumentos, con conceptos y con herramientas para mejorar su trading diario. Comprendan que no es algo de un día para otro, se requiere tiempo, se requiere estudio, observación, personalidad y, como siempre recomiendo, un buen mentor, un tutor que los acompañe en el trading, en su educación y lógicamente en la operatoria real. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.